¿Alguna vez han escuchado algo que los hizo dudar si estaban despiertos o soñando? No hablo de un ruido cualquiera, sino de ese tipo de sonido que se mete en la cabeza y te acompaña, incluso cuando todo está en silencio. Así empezó todo, una noche cualquiera, en mi departamento nuevo, en un edificio que olía a humedad y pintura vieja. No era gran cosa, pero tenía lo que necesitaba. Una cama, una estufa medio rota y un vecino al otro lado del muro que, según me dijeron, era tranquilo y apenas se dejaba ver. Yo no sabía entonces que esa pared, delgada y agrietada, me iba a robar el sueño durante semanas. No sé si ustedes creen en las coincidencias, pero justo esa primera noche, mientras intentaba acomodarme, escuché algo que me sacó de onda. Eran risas. No escandalosas, sino esas que suenan contenidas, como si alguien estuviera tratando de no ser escuchado. Pensé, ¿el vecino está con alguien? Normal. Pero conforme avanzaban los minutos, las risas se transformaron en murmullos, luego en susurros, y al final en algo que no supe describir bien, una especie de llanto entrecortado con palabras que no llegaba a entender. Antes de seguir con esto, si estás escuchando desde Millennium Planet, te invito a suscribirte al canal. Estas historias son más reales de lo que parecen. Y créeme, querrás saber cómo termina esta. Y dime en los comentarios, ¿desde dónde estás escuchando? ¿Has oído alguna vez algo que no podías explicar? Te leo. Esa noche no dormí bien. Me giraba de lado a lado tratando de ignorar el ruido, pero mi oído se pegaba a la pared sin querer. Era como si la voz me jalara, como si tuviera algo que decirme personalmente. Pensé en ir a tocarle, pero eran casi las 2 de la mañana y no quería problemas con el primer vecino que tenía. Traté de convencerme de que era una conversación cualquiera, un par de peleas domésticas o tal vez alguien con la tele encendida. Pero no. Había algo raro en la cadencia, en el modo en que la voz se detenía justo cuando me movía en la cama, casi como si supiera que la estaba escuchando. Los días siguientes tuve mucha chamba, así que no paraba en casa. Llegaba reventado y apenas cenaba algo antes de tirarme a dormir. Pero el sonido regresaba. Siempre después de medianoche, siempre con ese tono entre triste y familiar. Una noche me atreví a golpear la pared y todo se detuvo de golpe. Ni un ruido más, apenas el eco de mi propio golpe y el latido de mi corazón marcando el silencio. Fue peor, porque la ausencia del sonido me dejó con la sensación de que algo esperaba del otro lado. El lunes, al bajar por agua a la tiendita, le pregunté al don del mostrador si conocía al vecino de al lado. Me miró raro y dijo que ese departamento llevaba vacío un buen rato. No le creí. Subí corriendo y puse la oreja en la pared, convencido de que el viejo se había confundido. Pero claro que lo escuché. Un murmullo breve, como si alguien riera bajito justo detrás del enchufe. Me dio un escalofrío de pies a cabeza. No sé si era más fuerte el miedo o la curiosidad, pero a esa hora me convencí de que había alguien ahí, alguien jugando conmigo. Empecé a grabar las noches. Mi celular en modo avión, solo el micrófono capturando el ambiente. La primera grabación sonó normal, puras vibraciones del refrigerador y un par de ruidos del pasillo. La segunda, en cambio, tenía algo más. A los 3 minutos y medio, un golpe seco, luego un susurro. Me costó varias repeticiones entenderlo, pero juraría que decía mi nombre. No se imaginan la sensación. Escuchar tu propio nombre en un lugar donde se supone que estás solo es una experiencia que no te deja tranquilo. Me temblaban las manos mientras trataba de convencerme de que había escuchado mal. Esa noche prendí todas las luces
incluso la del baño. El reflejo del espejo me devolvía una cara pálida, ojerosa, sin sueño. Decidí dormir con la tele encendida, pero aún así, entre los murmullos del programa y los anuncios, juraría que la voz se seguía colando. No todo el tiempo, apenas unos segundos, justo cuando el volumen bajaba. Era un tono grave y dulce a la vez. Imposible distinguir si era de hombre o de mujer. A veces parecía estar lejos, pero luego se acercaba, tan cerca que escuchaba la respiración. Sentía el estómago encogiéndose cada vez que el silencio se rompía. El martes fue peor. En el edificio todo sonaba hueco, como si las paredes mismas respiraran. Bajé a revisar el buzón, tratando de distraerme, pero hasta las luces del pasillo parpadeaban. Le pregunté a una vecina nueva si había escuchado algo. Sonrió incómoda y solo dijo: «Aquí a veces se oyen cosas. No les hagas caso». Su tono me dejó helado, como si supiera más de lo que quería decir. Subí de nuevo, y mientras metía la llave en la puerta, escuché por dentro un golpe suave, como si alguien se moviera en mi sala. Esperé. Silencio. Al abrir, no había nadie. A partir de ahí empecé a documentarlo todo. Fechas, horas, tipo de sonido, palabras que creía escuchar. Tal vez me estaba volviendo loco, pensé, pero al menos tendría pruebas si algo pasaba. Los ruidos no seguían un patrón. Algunos días eran lamentos lentos, otras veces eran diálogos completos, como si hubiera 3 o personas platicando detrás del muro. Lo más inquietante era que nunca podía entender lo que decían, pero sentía que cada palabra llevaba mi nombre escondido entre sílabas y pausas. Una madrugada, al filo de las 3, el sonido fue tan fuerte que se cayó un cuadro del muro. No tuve ni tiempo de reaccionar. Corrí a encender la luz y vi las grietas del yeso estirarse como venas. Me quedé mirando la pared durante largos segundos, esperando otro golpe. Nada. La única prueba que tenía era el temblor de mis manos y el hueco en el aire, pesado como si el cuarto estuviera saturado de electricidad. Fue entonces que entendí que esto no era un simple mal sueño ni una casualidad. Algo estaba ahí conmigo, y aunque no lo veía, su presencia llenaba cada espacio. A veces me descubría hablando solo, tratando de razonar en voz alta, como esperando que me respondiera. Me daba risa de nervios, pero al mismo tiempo una parte de mí sentía que realmente podía escucharme. Le preguntaba tonterías, le decía que me dejara dormir, que si necesitaba ayuda. En respuesta, el silencio, pero un silencio vivo, cargado, como si detrás del muro alguien contuviera la respiración esperando mi siguiente palabra. Esa fue la primera semana en el edificio, y aunque todavía no lo sabía, apenas estaba empezando a entender lo que realmente vivía detrás de esa pared delgada. Si estás escuchando esto, no me creas si no quieres, pero te aseguro que la línea entre nosotros y lo que habita del otro lado es mucho más frágil de lo que creemos. Y si has llegado hasta aquí, suscríbete a Millennium Planet, porque lo que voy a contarte apenas comienza. Lo que se escucha tras el muro no siempre es un vecino. A veces es algo que lleva años esperando que alguien escuche. Han pasado ya días desde aquella primera noche, y lo que al principio tomé como curiosidad se ha convertido en una especie de maldición rutinaria. El edificio parece absorber el sonido durante el día, pero cuando cae la noche, las paredes empiezan a respirar. Todo suena distinto después de medianoche, más lento, más profundo, como si el aire se espesara con algo que no pertenece. Ya no es solo una voz, ahora son varias, como si se turnaran para decir algo que no alcanzo a entender. Lo extraño es que cuando me acerco al muro, callan.
Cuando me alejo, vuelven a reír. He intentado analizarlo racionalmente. Lo juro. Soy de los que necesitan una explicación lógica antes de aceptar tonterías paranormales. Pensé que podía tratarse del drenaje, de cañerías viejas retumbando bajo la presión. Incluso llegué a pensar que sería algún tipo de eco del departamento de arriba. Pero revisé los planos del edificio y ese muro solo colinda con un pasillo sellado desde hace años. Me reí nervioso, porque pensar que las voces salen de un muro sin salida no es gracioso. Es desesperante. Esa madrugada me rendí al insomnio y me quedé grabando otra vez con el celular. Me senté en la orilla de la cama, luz apagada, y dejé que el silencio hiciera su parte. Pasaron unos minutos eternos sin nada. De repente, como si alguien hubiera esperado mi rendición, volvió el murmullo. No era el mismo tono de antes. Ahora se notaba una frase más clara, repetida varias veces. No la escribí en el momento por miedo a que pareciera una locura, pero sonaba como «Hoy no duermes». Lo dijo una voz ronca, sin prisa, casi con ternura, y me erizó la piel. Al día siguiente busqué a la vecina del 3. Siempre la veía regando sus macetas mientras tarareaba canciones viejas. Le pregunté si sabía algo del vecino de al lado. Me miró sin dejar de sonreír y dijo: «No hay nadie en ese departamento, joven, desde hace mucho». Su voz tembló un poco al final, como si recordara algo que prefería callar. Cuando le quise insistir, cambió de tema y empezó a hablar del clima. Me quedé ahí, sintiendo que esa sonrisa suya no era educada, sino nerviosa. Bajé la vista y noté que una de sus plantas tenía la tierra removida, como si alguien la hubiera escarbado desde dentro. Esa tarde, regresé temprano del trabajo, decidido a comprobarlo por mí mismo. Toqué la pared varias veces, esperando cualquier señal. Ninguna. Minutos después, puse una copa apoyada al muro, como en las películas, intentando captar mejor los sonidos. Escuché un zumbido bajo, casi como el de una radio mal sintonizada, y detrás de eso, algo parecido a una respiración muy lenta. Me quedé quieto varios segundos, y juro que sentí un golpe ligero contra el lado opuesto, justo donde apoyaba mi oído. Me quité de un salto. El corazón se me fue al doble. No volví a acercarme esa noche. A la mañana siguiente, cuando el sol por fin tocó las cortinas, creí haberlo soñado. Hasta que revisé la grabación. A los 2 minutos exactos, la respiración se colaba con claridad y luego se oía un golpecito suave, casi delicado. Pero lo peor fue el final del audio. Antes de que la grabación se cortara sola, se escuchaba una risa sobrepuesta, como si hubiera estado dentro del micrófono y no detrás del muro. Cerré el celular de golpe y lo arrojé al sofá. Hubiera jurado que esa risa era la mía. Desde ese momento algo cambió. No solo en el sonido del muro, sino en mí. Empecé a ver sombras donde no las había. Escuchaba pasos furtivos detrás de mí cuando cruzaba el pasillo. En la cocina, los vasos tintineaban solos, como si un camión pasara, pero ninguna vibración venía del piso. Intentaba mantenerme ocupado, concentrarme en la chamba, pero el cuerpo sentía la tensión constante, un zumbido interno difícil de apagar. Al anochecer el edificio entero se sentía más frío y el aire más pesado. Esa noche, al apagar la luz, la voz volvió, más clara que nunca. «Escúchame», dijo. Reconocí la misma entonación que los días anteriores, pero ahora no era un susurro lejano. Sonaba justo en mi oído, como si hablara desde dentro de mi cabeza. Salté de la cama y encendí todas las luces. No había nadie, por supuesto. Solo el reflejo de mi rostro pálido y el temblor de mis manos. Reí sin saber por qué.
Tal vez porque el miedo empieza a parecer absurdo cuando se vuelve cotidiano. Quise dejar constancia escrita de todo. Abrí una libreta y anoté cada detalle. Día 3 de la mañana. Frase repetida. Escúchame. Anoté también la hora, el clima, hasta el color del cielo. Me pregunté si alguien más en el edificio escuchaba lo mismo. Subí al techo un rato buscando señales de vida en las ventanas vecinas, pero todo estaba apagado. Ni una televisión, ni una cortina moviéndose. Solo la sensación de que algo se escondía entre esos muros, esperando a que regresara para retomar la conversación. Cuando volví al departamento, algo en el aire había cambiado. No puedo describirlo bien, pero era como si todo hubiera sido movido apenas unos centímetros. Las sillas, los cojines, hasta la puerta del baño entreabierta. Ningún robo, nada fuera de su lugar exacto, pero cada objeto parecía ligeramente distinto. Caminé en silencio, tratando de mantener la calma. Llegué al muro, puse una mano sobre el yeso frío y pregunté sin pensar, ¿qué quieres? Del otro lado, primero silencio, y luego esa respiración pesada, constante, casi humana. No respondió con palabras, pero en mi pecho algo se hundió. Como si la respuesta hubiera llegado sin idioma. Esa madrugada no dormí. Me senté en el piso, mirando el muro, esperando algo. A veces me convencía de que todo era producto del estrés. Tal vez fue la mudanza, la soledad, el eco de mi propia voz. Pero luego la sombra del muro se movía sola, proyectando una figura que no correspondía a nada en la habitación. Pensé que era mi mente cansada, hasta que la sombra pareció girar la cabeza hacia mí. Me salí del departamento sin cerrar la puerta y me quedé en las escaleras hasta que amaneció. Cuando finalmente entré de nuevo, juré que no iba a dejarme vencer por un simple ruido. Pero el cuerpo tiene memoria, y el mío ya sabía temerle al silencio. Mientras escribo esto, escucho como algo raspa desde dentro del muro. No deja marcas, solo ese sonido seco y prolongado, como uñas sobre cemento. Si alguien me preguntara ahora qué se siente vivir aquí, le diría la verdad. Cada noche se siente distinta, pero el miedo ya se volvió parte de la casa, y aunque quisiera mudarme, algo me dice que ya no soy yo quien decide cuándo irme de aquí. El día 9 amaneció con una calma falsa, de esas que parecen cargadas de tormenta, aunque el cielo esté despejado. No había dormido en 3 noches seguidas, y mi cuerpo ya lo resentía. Caminaba como zombi, con los párpados hinchados y un tic en el ojo que no se me quitaba. Lo peor era que en el trabajo todos lo notaban, pero nadie se atrevía a preguntar. Sí, estaba cansado, pero lo que realmente me tenía mal era esa voz que cada noche se colaba por la pared del departamento. La misma que había empezado como un murmullo y ahora sonaba con la claridad de una conversación. Decidí no quedarme con la duda. Si ese cuarto al lado estaba vacío, tenía que comprobarlo yo mismo. Bajé a hablar con don Ramiro, el encargado del edificio. Es un tipo flaco, huesudo, con la piel resecada por los años y un olor a cigarro que parece tatuado. Cuando le conté lo que escuchaba, soltó una risa nerviosa. Dijo que no era el primero que se quejaba de ese departamento, que en el pasado otros también habían reportado cosas raras, pero que después de lo que pasó, nadie volvió a rentar ahí. Le pedí que fuera claro, que me dijera qué había pasado. Me miró fijo durante varios segundos antes de responder. El inquilino murió ahí, joven, y no fue cosa bonita. En ese momento se me secó la garganta. Le pedí que me contara más, y sin dejar de mirar al piso, murmuró que el hombre se llamaba Julián, y que lo encontraron sin vida después de varios días encerrado. Nadie escuchó nada extraño, según los vecinos.
hasta que el olor comenzó a extenderse por el pasillo. Cuando por fin derribaron la puerta, encontraron el cuerpo en posición fetal, justo contra la pared que dividía su departamento del mío. No hubo signos de violencia, dijeron, pero algunos rumoraban que antes de morir había dejado marcas en el muro, como si hubiese intentado escribir algo. No quise seguir escuchando, pero el cuerpo se me congeló al pensar en la coincidencia. Le rogué a don Ramiro que me mostrara el interior del lugar. Se negó varias veces, alegando que estaba clausurado y que la dueña nunca había vuelto por nada. Según él, ni siquiera los del aseo querían entrar. Al final vi que su rechazo no era de coraje, sino de miedo. Le ofrecí una cantidad pequeña de dinero, suficiente para invitarse unos tragos esa noche, y al final aceptó, no sin antes advertirme. Si entras, no digas que no te lo advertí. Ese sitio no debería tocarse. Esa tarde entramos. La puerta estaba cubierta de polvo y el aire olía a encierro y a metal oxidado. Todo permanecía igual que cuando lo encontraron, según dijo el encargado. Las cortinas rotas, el colchón hundido, y al fondo, la pared quedaba justo al lado de mi recámara. Me acerqué despacio, como quien se aproxima a un animal dormido. No había luz eléctrica, solo la claridad gris que entraba por la ventana despintada. Toqué la pared y me recorrió una corriente helada, como si el yeso respirara. Entonces lo vi, marcas irregulares, apenas visibles, garabatos hechos con las uñas. Nadie había limpiado eso. Parecían palabras, pero solo logré distinguir 3 letras claras. E-R-A. Le pregunté a don Ramiro si las veía. Dijo que sí, y que no había forma de borrarlas. Se había probado con pintura, con cemento, incluso raspar el muro entero. Pero siempre reaparecían con el tiempo. Como si estuvieran por debajo del material, murmuró. No sé si por el miedo o por el polvo, me empezó a arder la garganta. Cerré los ojos y escuché algo que todavía me pone la piel de gallina. Dentro de la pared sonó un golpe seco, tan fuerte que ambos dimos un salto. Don Ramiro soltó un insulto y salió corriendo, dejándome ahí, solo frente al muro. Quise correr también, pero sentí algo más, un susurro suave, ahogado, que me dijo al oído: «No mires atrás». No sé cuánto tiempo pasé paralizado, pero cuando reaccioné, ya estaba afuera del departamento con las piernas temblando. El encargado no quiso volver a hablar del tema. Dijo que iba a cambiar la cerradura otra vez y me prohibió acercarme. Volví al mío, tratando de convencerme de que todo era producto del estrés. Pero al entrar, algo no estaba bien. Las luces parpadeaban, y en la habitación principal el aire tenía un olor agrio, como de madera podrida. Me acerqué al muro con cuidado. Apoyé la palma y sentí el mismo frío de antes. Pero esta vez, el frío se movía, como si del otro lado hubiera alguien situando su propia mano justo donde estaba la mía. Esa noche no me atreví a dormir. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba pasos suaves, no en el pasillo, sino dentro de la pared. Eran sonidos espaciados, meticulosos, como si alguien arrastrara los pies por un espacio estrecho. Traté de grabar, pero mi celular se apagó solo. Volví a prenderlo y a los pocos segundos la batería se moría de nuevo. Cuando por fin logré encenderlo, tomó una foto sin que yo tocara nada. En la pantalla, apenas visible, se veía la silueta de un rostro en la esquina del muro. Borré la imagen instintivamente, pero ya era tarde. La vi, y mi mente no podía desverla. Los días siguientes intenté mantener la rutina. Salía más temprano, buscaba pretextos para no volver a casa antes de medianoche, pero el cansancio siempre me traicionaba, y cada vez que cruzaba la puerta sabía que me esperaba. El ambiente del departamento se volvió denso,
casi tangible. Los muebles parecían moverse solos, y el refrigerador, incluso apagado, emitía ese zumbido rancio que me hacía pensar en respiraciones. Las paredes se volvieron más frías, al punto de empañar los vidrios, aunque no hubiera humedad. En una de esas noches, me desperté con la sensación de que me observaban. Giré despacio hacia el muro y vi algo que me paralizó. Una sombra, perfectamente humana, se proyectaba desde dentro del yeso. No sé qué está pasando conmigo. A veces pienso que esto me está volviendo loco, que tal vez Julián nunca existió, que todo fue una historia inventada para justificar el abandono del lugar. Pero cada vez que escucho un golpe, cada vez que las luces titilan, recuerdo las marcas en la pared. E-R-A. Tal vez estaba escribiendo «era yo», o «era ella», o simplemente «era». Tal vez quiso dejar una advertencia que nunca terminó. Aún así, hay algo que sé con certeza. Lo que esté en ese muro no se ha ido, y ahora me está buscando a mí. Lo siento cada noche, cada vez que cierro los ojos, y no sé si resistiré otra madrugada más en este edificio maldito. El día 14 amaneció con una neblina espesa que cubría las ventanas, como si el edificio entero quisiera ocultarse del sol. No había dormido más de una hora, y mi cabeza zumbaba con ese ruido grave que ya confundía con mis propios pensamientos. Los días se me mezclaban, las comidas se me olvidaban, y el único sonido constante era el que ya conocía demasiado bien, el murmullo tras el muro. Solo que esta vez no fueron frases ni risas. Fue mi nombre, completo, pronunciado con claridad, sin prisa, como si la voz me conociera desde siempre. Esa mañana bajé de nuevo con don Ramiro, decidido a que hiciera algo. Me miró con fastidio, o tal vez con miedo. Le conté lo que había pasado. Lo del nombre, lo del olor rancio que ahora salía del muro incluso durante el día. Me juró que nadie había entrado en ese departamento desde la última vez que fui con él. Cuando insistí en que alguien debía estar ahí, solo dijo: «No lo entiendes, muchacho. A veces ese cuarto no está vacío, pero tampoco está lleno». Luego se fue, dejándome con esa frase que me perseguiría toda la tarde. Decidí grabar todo nuevamente, pero esta vez de día. Coloqué el celular frente al muro, encendí la cámara y me alejé. Durante los primeros minutos no pasó nada. Luego el aire cambió como si la habitación se llenara de estática. Un ruido seco interrumpió la grabación. 3 golpecitos, uniformes, como un código. Me acerqué lentamente hasta que pude ver la pantalla. Lo que vi me heló la sangre. En el video, justo en el punto donde terminaba la pared, una sombra se movía, proyectando algo parecido a un rostro que parecía pronunciar mi nombre otra vez. Pero en el audio, la voz no salió. Solo el silencio. Un silencio tan espeso que parecía una burla. Esa tarde decidí buscar información sobre Julián, el supuesto fallecido. Revisé archivos viejos del registro del edificio, hasta que encontré una copia digital del contrato de renta. El nombre coincidía y, al final del documento, había una nota escrita a mano. Decía: «No estás solo». Volví a leerla varias veces, preguntándome si era broma de alguien o una advertencia. Me temblaban los dedos mientras cerraba la computadora. A esa altura, no sabía si Julián era el muerto o si seguía rondando en forma de voz, tratando de decirme algo. La noche del día 14 fue la más larga de mi vida. Apagué todas las luces y me senté frente al muro, decidido a enfrentarlo. Si quería hablarme, que lo hiciera claro. Pasaron unos minutos sin nada. Luego, el sonido regresó, lento, arrastrado, como el crujir de algo dentro de las paredes. Primero suspiros, luego respiraciones entrecortadas y finalmente, palabras. Esta vez escuché mi nombre seguido de una frase que apenas pude distinguir.
Abre. No sé por qué lo hice. Tal vez por inercia, por miedo o por impulso. Pero tomé un desarmador y empecé a raspar la pintura justo en el centro del muro. A medida que quitaba el yeso, el aire se volvía más helado. Una corriente invisible me rozaba los brazos. Seguí raspando hasta ver aparecer una grieta larga, delgada, como una herida viva. De dentro salía un olor agrio, húmedo, similar al de una tierra recién removida. Entonces, sin entender por qué, volví a escuchar el nombre, Daniel, pronunciado tan cerca que sentí el aire chocar contra mi oreja. Solté la herramienta y caí de espaldas. No había nadie ahí, pero el sonido seguía flotando en el ambiente. La grieta del muro se hizo más ancha por sí sola, con un crujido que hizo vibrar todo el departamento. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. Algo en la mente me decía que si huía, lo perdería todo, como si aún quedara algo que necesitaba entender. El zumbido aumentó y comencé a ver sombras moviéndose entre las grietas. No tenían forma definida, solo movimientos lentos, serpenteantes, como manos transparentes que buscaban salir. Entonces escuché otra voz, esta vez distinta, suave pero firme, que decía: «No debiste entrar ahí». No supe si provenía de la pared o de dentro de mi cabeza, pero su tono era tan humano que casi respondí. De pronto, todas las luces del cuarto se apagaron. La oscuridad fue total. Solo quedaba el ligero brillo azulado que venía del teléfono aún grabando. Me sentí observado desde todas partes, como si los muros mismos tuvieran ojos. Escuché otro golpe, luego otro, y finalmente una risa, baja y ronca, que me hizo estremecer. Era mi voz, o al menos sonaba exactamente igual. Me tapé los oídos, pero la risa seguía, no solo afuera, también adentro de mí, vibrando en los huesos, resonando dentro del cráneo como un eco imposible de detener. No recuerdo cuánto tiempo pasó. Cuando por fin encendí las luces, el departamento estaba igual que antes, salvo por la pared. En el centro donde había abierto la grieta, se distinguía algo parecido a una huella. No era una mancha ni una sombra. Parecía una mano marcada desde adentro, como si alguien la hubiera presionado contra el yeso tratando de salir. La observé en silencio, sintiendo que esa mano no intentaba escapar, sino alcanzarme. Pasé los dedos por encima y me pareció que el muro latía, tibio, como piel humana. Intenté dormir, pero apenas cerraba los ojos, esa respiración al otro lado empezaba otra vez. Me hablaba con frases cortas, sin sentido al principio, luego más coherentes. «Vuelve», decía. «Escúchame. Somos lo mismo». Cada palabra me sumía más profundo en la desesperación. Ya no era solo miedo. Era una certeza que pesaba sobre el cuerpo, una conciencia de que lo que fuera que habitaba ahí ya sabía todo sobre mí, incluso las cosas que nunca dije en voz alta. Sabía quién era, dónde trabajaba, hasta los nombres de mis padres. Repetía detalles que solo existían en mi memoria. Esa madrugada supe que no había vuelta atrás. Me senté contra la pared contraria, tratando de respirar con calma. Afuera los perros del barrio lloraban sin razón. Las luces del pasillo titilaban, y el edificio entero parecía encogerse. Quise rezar, pero no me salían las palabras. «Daniel», escuché otra vez, en un tono casi tierno. Me invadió una tristeza rara, como si esa voz no quisiera dañarme, sino arrastrarme con ella. Cerré los ojos y por un instante sentí que el aire del cuarto se detenía. Luego todo quedó en silencio. El silencio absoluto que precede a la locura. No sé si esto que estoy grabando llegará a alguien, pero necesito dejar constancia. Ya no puedo dormir, apenas comer, y el sonido
Ese maldito sonido detrás del muro no se detiene. Es como si respirara conmigo, como si conociera el ritmo exacto de mi pulso. He intentado marcharme, empacar mis cosas, pero cada vez que lo hago algo, me obliga a quedarme. Una sensación agria en el estómago, un silencio tan profundo que me asfixia. No hay otra manera de explicarlo. El departamento no me deja ir. Desde aquella noche en que pronunciaron mi nombre por última vez, las cosas dejaron de tener sentido. Las paredes ya no son paredes. A veces parecen moverse, respirar, y cuando el sol se pone, juro ver sombras caminando por dentro de ellas. Anoche, en uno de esos arranques de desesperación, lancé una silla contra la grieta. No esperaba que pasara nada, pero el muro se partió en varios trozos. Detrás no había cables, ni vigas, ni aislamiento. Solo un hueco oscuro, una profundidad que parecía continuar más allá del edificio. Sentí un aire frío salir de ahí, un olor rancio a carne y tierra. Y entre ese olor, algo brilló, una pequeña placa metálica con un nombre grabado. Julián Ramírez. Por un momento no entendí. El encargado había dicho que se llamaba Julián, pero nunca mencionó el apellido. Me arrodillé y acerqué la mano. Apenas toqué la placa, una voz surgió desde el hueco. Ya no era un murmullo, era clara, firme. «Te estaba esperando». Me eché hacia atrás y caí al suelo, pero no dejé de mirar. Dentro del muro, algo se movía. No era humano ni animal, era una figura rodeada de sombra que emitía un resplandor débil. La escuché repetir mi nombre una y otra vez. Quise correr, pero mis piernas se negaban. Cada repetición sonaba más dolida, más desesperada, hasta que entendí que no me hablaba como enemigo, sino como alguien que pedía ayuda. Aunque todo en mí gritaba que huyera, acerqué de nuevo la lámpara al agujero. Lo que vi me vació el alma. Una cara pálida, erosionada, con ojos hundidos y una boca que apenas se movía. La piel parecía derretirse hacia adentro. Me observaba con ternura, con una tristeza tan profunda que no pude apartar la vista. «No estás solo», dijo, y su voz sonó igual a la mía, idéntica. Toqué mi garganta, incapaz de comprender si era eco o sincronía. A partir de ese instante, mi mente se quebró un poco más. Lo vi extender una mano negra hacia mí y supe que, si la tocaba, ya no habría vuelta atrás. Me alejé tambaleando y corrí al baño. Me lavé la cara una y otra vez, intentando despertar, pero la imagen seguía en mi cabeza. Cuando regresé, el hueco había desaparecido. El muro estaba intacto, como si nunca lo hubiera tocado. Sin grietas, sin marcas, solo una mancha de humedad con forma de palma, exactamente igual a la mía. Fue entonces cuando empecé a dudar si todo había ocurrido o si el edificio estaba jugando conmigo. Lo cierto es que, desde esa noche, escucho pasos dentro de mi recámara, aun cuando no hay nadie. A veces la voz me habla con calma, otras veces grita mi nombre con una furia imposible de soportar. No he visto más al encargado ni a la vecina. El pasillo está vacío, las luces del piso parpadean sin descanso, y las tuberías suenan como si alguien las golpeara desde el interior. Empecé a investigar en los archivos antiguos del municipio y encontré algo más terrible que todo lo anterior. Había un registro de 2 muertes en el mismo departamento. Julián Ramírez, hace más de una década, y una segunda víctima 2 años antes que él. Su nombre era idéntico al mío. Mis mismos apellidos, mismo nombre, misma edad. Pensé que debía ser una broma, un error, pero la fecha de nacimiento coincidía exactamente con la mía. Empecé a sudar frío, me temblaban las manos. Escribí el número en un papel y lo leí 3 veces asimilándolo.
no era un error. Era como si alguien ya hubiera vivido mi vida antes. Desde entonces, la voz del muro cambió. Ya no suplica ni llama. Ahora ordena. Me dice que escriba, que deje grabado todo, que recuerde. Anoche mientras grababa, se escuchó otra voz, distinta, más lejana, más femenina. Decía, ya viene, una y otra vez. Las luces comenzaron a encenderse y apagarse solas, mientras el aire olía a humedad y óxido. En ese momento comprendí que no eran voces separadas. Julián, la mujer y yo éramos el mismo eco repitiéndose. El edificio no guarda fantasmas, los fabrica. No sé qué día es hoy. El calendario se borró. Las agujas del reloj ya no se mueven. Solo sé que cada noche el muro me llama más fuerte y cada vez siento menos miedo. Hay una calma rara, casi dulce, cuando lo escucho decir mi nombre. Me acerco al muro y hablo con él como si fuera un viejo amigo. Le cuento lo que hice en el día, lo que recuerdo de mi infancia, las veces que creí amar. Del otro lado la voz responde en un susurro casi idéntico al mío. A veces se ríe, a veces llora, pero siempre termina repitiendo, «No te vayas todavía. Esta es mi última grabación. Si alguien la encuentra, no intenten venir. El edificio no les permitirá salir igual. Escuchar no siempre es algo inocente. Hay cosas que cuando se revelan, se pegan al alma como moho. Ahora entiendo que Julián nunca intentó asustarme. Solo quiso advertirme que lo mismo que lo atrapó a él, me estaba esperando a mí. Y tenía razón. No me creo dueño de este testimonio, ni siquiera de mi voz, porque quizá la voz que escuchan ya no sea la mía. Tal vez soy solo otra réplica que se quedó del otro lado del muro. Si están oyendo esto en Millennium Planet, gracias por haber llegado hasta el final. No sé si crean en fantasmas o en maldiciones, pero si alguna vez escuchan su propio nombre donde no debería escucharse, no respondan. Cierren los oídos y recen, aunque no crean. Porque lo que yo escuché tras la pared del vecino no pedía ayuda, pedía compañía, y ahora que la tiene, no volveré a hablar nunca más. Suscríbanse si quieren mantenerse cerca, aunque no sé si eso sea una buena idea.